Hola a todos, en este video vamos a analizar los desplazamientos que sufre un punto de un sólido. Consideremos una viga como la que se muestra acá en negro. Esa viga se va a deformar bajo la acción de su propio peso y va a tomar la forma de la línea punteada en azul que observamos acá. Ahora miremos los puntos dentro de la viga. Consideremos este puntico que tenemos acá, el cual pertenece a la viga que está en negro. Cuando esa viga se deforma, ese punto se va a mover a esta posición que obtenemos acá. Por lo tanto, podríamos nosotros decir que este de acá fue la posición inicial del punto, mientras que la cabeza de la flecha la vamos a asociar a la posición final del punto. Bueno, repito, la cola de la flecha se asociará a la posición inicial del punto, mientras que la cabeza de la flecha se asociará a la posición final del punto. Y ese comportamiento lo vamos a ver con todos los puntos de la viga. El punto que en la viga negra originalmente estaba en esta posición de acá, en la cola de la flecha, se va a volver ahorita este punto que tenemos acá, que va a ser la cabeza de la flecha. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a trazar un sistema de coordenadas. Consideremos este sistema de coordenadas que pusimos aquí en rojo. Con respecto a ese sistema de coordenadas, a cada uno de los puntos de la viga le vamos a asignar unas coordenadas x, y, z. ¿Sí? Las posiciones iniciales van a estar asociadas a este vector que está aquí colocado en verde y que vamos a llamar el vector de posición inicial. Mientras que la posición final que tuvo el punto, que correspondía a la cabeza de la flechita, lo vamos a asociar al vector de posición final. Esta flecha que nosotros vemos en rojo será, por lo tanto, el desplazamiento que tuvo el puntico que está en esa posición. Entonces, nosotros podríamos hacer una suma vectorial. Podríamos entonces decir que la posición final que corresponde al vector que se muestra aquí en negro es igual a la posición inicial, que es el vector que se muestra en verde, más el vector de desplazamiento, que es el que estamos mostrando aquí en rojo. De esta suma que tenemos acá podemos despejar entonces el desplazamiento y decir que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, y esta fórmula es fundamental. La vamos a poner aquí en un recuadro por la importancia que tiene. La vamos a necesitar bastante en los cálculos que vamos a utilizar de aquí en adelante. Vamos ahora a caracterizar el vector de desplazamiento. Como es un vector, pues tendrá componentes en la dirección x, y, z. Pues la nomenclatura que vamos a utilizar es la siguiente. El vector de desplazamiento, ¿sí?, va a tener tres componentes que serán u, v y w. ¿Qué es u? Es el vector, el componente de desplazamiento que tenemos en la dirección del eje de las x. V es el componente de desplazamiento que va en la dirección del eje de las y, y w es el componente de desplazamiento que va en la dirección del eje de las z. Resulta que el desplazamiento está asociado al punto de la colita, al punto de la posición inicial. Ese punto tiene unas coordenadas x, y, z. Por lo tanto, cada punto va a tener asociado un desplazamiento que lo vamos a representar como una flecha. Como el desplazamiento es un vector que varía en el espacio, esto se va a conocer en matemáticas como un campo vectorial. Por lo tanto, este u se va a conocer como el campo vectorial de desplazamientos. En el libro nosotros anotamos este vector de esta forma. Observen la transpuesta que yo pongo acá. Usualmente uno denota siempre los vectores como vectores columna. En el libro lo pongo como este vector fila transpuesto, simplemente para minimizar el espacio que ocupo en el libro. Finalmente quiero hacer énfasis en qué es un campo vectorial. Recuerden que un campo vectorial es un vector que varía en el espacio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un canal abierto. En ese canal abierto está circulando agua. Supongamos que nosotros tenemos un dispositivo como este que nos sirve para medir la velocidad y dirección en la que está circulando el fluido. Ese dispositivo lo vamos a poner en diferentes puntos del fluido. Entonces digamos que lo puse en este puntico de acá. Cuando yo inserté este dispositivo dentro del fluido y lo puse en este punto que tenemos aquí en negro, el dispositivo nos indicó que el fluido estaba moviéndose en la dirección de este vector y que tenía una velocidad proporcional
a la longitud del vector, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ese dispositivo lo vamos a meter en los diferentes puntos de mi fluido, de modo tal que vamos a tener todos esos vectores que observamos en la gráfica. Ese conjunto de vectores, miren que son vectores que van a depender de la posición x, y, z, ¿sí? Y esto en general me va a identificar lo que es el campo vectorial de velocidades de un fluido. Ese campo vectorial de velocidades tiene componentes en la dirección x, y, z. Entonces recordemos, un campo vectorial es un vector que varía en el espacio. Asimismo, en el gráfico que nosotros teníamos de los desplazamientos, todas esas flechas que observamos ahí, todos esos vectores que observamos ahí nos van a representar el campo vectorial de desplazamientos de nuestro sólido. Finalmente, observemos que esta flecha roja que vemos acá se va a asociar al vector v, y ese vector v tiene componentes v de x, que está mostrada acá, tiene una componente v de y, que es esta componente vertical, y tiene también una componente v de z que nos está mostrando acá, y eso con respecto al campo de velocidades del fluido. Cuando ya pasamos a hablar del campo vectorial de desplazamientos, observen que esta flechita que yo tengo acá se asocia al vector de desplazamientos para un punto dado, y entonces la componente del vector de desplazamientos en la dirección del vector de las x es lo que llamamos nosotros u, y la componente del vector de desplazamientos en la dirección del eje de las y es lo que nosotros llamamos v. Tengan en cuenta que yo estoy aquí denotando el vector con una u, con un palito abajo, mientras que el primer componente, el componente que va en la dirección del eje de las x, lo estoy escribiendo sin una línea abajo.